Y Padre, te alabamos, mi Dios, mi Señor y Salvador, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor, y tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Ahora, Señor, en tu palabra, háblanos en ella y a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Antes de comenzar mi estudio esta noche, quiero hacer una pequeña reseña acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente respecto a la situación con Israel y Hamas y Hezbollah y todos estos lugares que de verdad están en conflicto. El día pasado, la semana pasada, el día sábado, cuando todo eso se dio inicio, el Señor puso sentí yo en mi corazón un pesar muy fuerte. Y el único que sentía yo era llorar, no sé por qué, tenía algo algo sobrenatural, solamente llorar y clamar por la nación de Israel. Pero el diablo es muy sutil, o sea, es muy hábil y busca la manera de robarnos a nosotros el gozo y justificar los hechos y las situaciones que se están dando el día de hoy. Mi consejo para ustedes, iglesia, es el siguiente: no se dejen llevar por todas las cosas que escuchan. No se dejen llevar por las noticias que muchas veces están torcidas y muchas veces nos dan falsa información. Y a veces cambian nuestra perspectiva, cambian nuestra manera de pensar, cambian nuestra manera de sentir, cambian nuestra manera de expresarnos acerca de las cosas que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es lo más importante, iglesia. ¿Por qué les digo eso? Porque tengo un amigo que lo estimo mucho, es un gran hombre de Dios, ama mucho al Señor y me llamó esta semana y entonces conversando con él acerca de la situación y lo que se está dando en Israel, él me hizo un comentario que la verdad me dejó, les voy a decir, fuera de lugar. Fuera de lugar. ¿Por qué razón me dejó fuera de lugar? Bueno, por el hecho de que cuando esta persona, no voy a decir nombre, cuando esta persona me comenta la situación y me dice que justo en el momento cuando los enemigos del pueblo de Dios atacó a este pueblo, estaban ellos en un ritual, un grupo de ellos en un ritual de adoración donde estaban adorando a una estatua. ¿Ok? Ahora, hermanos, para mí eso es irrelevante. ¿Por qué razón? Porque Dios me ha llamado a orar por Israel. Me ha llamado a orar por la paz de Jerusalén. Por la paz de Jerusalén. El Salmo 122, justo el día de hoy, lo compartió el hermano Francisco, donde nos habla a nosotros que oremos por la paz de Jerusalén. Él no nos dice a nosotros, hey, pon los ojos sobre el pueblo y ve quiénes de ellos son idólatras. Mira quiénes de ellos son falsos. Mira quiénes de ellos son ateos. Mira quiénes de ellos son personas que no aman a Dios. El Señor no me ha llamado a hacer eso. El Señor me ha llamado a orar por Israel, a orar por la nación de Israel, a orar por su pueblo y por la paz de Jerusalén. Ahora me ha llamado a interceder por la salvación de las almas. No solamente las de su pueblo, sino las del mundo entero. Una de las razones por las cuales les digo esto es por el hecho de que muchas veces decimos, bueno, es que esa gente son monstruos, son personas que de verdad no merecen el perdón de Dios, pero lo merecíamos nosotros. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, iglesia, esta noche yo te voy a instar a ti, ¿a qué? A orar. ¿A orar qué? A orar por la salvación
por la salvación del pueblo de Dios y a orar por la salvación del mundo entero. Incluso por aquellas personas que en estos momentos están en plan de ataque para destruir a esta nación. ¿Para qué? Para que Dios, el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, cambie y transforme sus planes de ellos, los invalide, y no solamente eso, sino que ellos vengan al conocimiento de la salvación que podemos obtener en Cristo Jesús y sean salvos. Sean salvos. Esa debe ser nuestra oración. No debe de ser nuestra oración solamente dirigida a un solo objeto, a una sola persona, o a una sola nación. No, nuestra oración es para todo aquel que necesita salvación, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Así es de que, iglesia, de verdad les insto, oremos por ¿quién? Oremos por las almas. Oremos por el pueblo de Dios, la nación de Israel, y por la paz de Jerusalén. Es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a hacer, a orar, a orar, a orar, a orar. Si son idólatras, ese es problema entre ellos y Dios. Si son ateos, ese es problema entre ellos y Dios. Si son lo que sean, o como se comporten ellos, eso no nos debe de concernir a nosotros, porque nosotros no somos creadores de ellos, no somos los que los formamos, no somos los que los pusimos en este mundo. Solamente tenemos que orar por la misericordia y la paz de Jerusalén. Amén. ¿Estamos en la misma página? Gloria a Dios. Por favor, no se dejen envenenar la mente. No se dejen envenenar la mente. Recuerden que nosotros estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a orar por las almas perdidas, por aquellos que necesitan ser salvos. Es lo que estamos llamados a ser nosotros. Gloria a Dios. Bueno, ya que me saqué eso del pecho, ya que me siento un poquito más relajado, ¿no? Ahora vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy son los 4 reyes y su legado. Los 4 reyes y su legado, Primera de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al 34. Es lo que vamos a tocar este día. La semana pasada tocamos el tema del juicio de Dios para 2 reyes idólatras. Hablamos acerca del juicio que Dios trajo sobre Roboam y sobre Jeroboam. Hoy vamos a ver el reinado de Abiam, rey idólatra, de Asa, rey que dispuso su corazón para seguir a Dios, y de Nadab, que hizo conforme a los caminos de su padre y practicó todos los pecados de Jeroboam. Todos los pecados de Jeroboam. En el capítulo 14, en el versículo 31, la escritura dice: y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam su hijo. Hermanos, ese es un pasaje sumamente importante, porque en ese pasaje la escritura nos va a hablar a nosotros acerca de el legado que dejaron esos reyes, de la manera en la cual ellos ahora en las sagradas escrituras son recordados, de la manera en la cual ellos vivieron, de la manera en la cual ellos actuaron, de la forma en que se comportaron, cómo ellos reinaron, cuáles fueron las cosas positivas y negativas que cada uno de ellos hicieron. Y esta noche nosotros vamos a mirar lo que cada uno de estos reyes hizo. Y es de la manera en la cual cada uno de ellos es recordado en la palabra de Dios. Por ello es que es muy importante para nosotros es muy importante para nosotros vivir una vida que agrade a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque de la manera que tú y yo seamos, de la manera que tú y yo nos comportemos, de la manera que tú y yo vivamos, es de la manera que las personas nos van a recordar a nosotros en el libro de las memorias de ellos. Si éramos personas amables, van a decir que éramos ¿qué? Buenas personas. Si éramos personas enojonas, van a decir que éramos personas berrinchudas, ¿no? Y si éramos personas mal habladas, van a decir que éramos unos malos hablados, ¿no? O sea, todas esas cosas
Todas estas cosas van a ser de la manera en la cual cada uno de nosotros va a ser recordado. Así es de que el primer punto de hoy es el quinto rey de Judá y su legado. El quinto rey de Judá y su legado. En el versículo 1 dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. En el tiempo que reinó Jeroboam en Israel fueron 22 años. Fueron 22 años. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 20. Abiam comenzó a reinar en el año 18 del rey Jeroboam, lo que nos dice a nosotros que este hombre reinó simultáneamente con Jeroboam y reinó simultáneamente con Abiam. O sea, Abiam tuvo la oportunidad de mirar la perversidad de Jeroboam. E incluso la escritura más adelante nos va a decir a nosotros que hubo guerra entre estos dos reyes, todo el reinado de Abiam en contra de Jeroboam. Cuando hay dos personalidades, cuando hay dos actitudes diferentes, cuando hay personas que buscan la paz y cuando hay personas que lo único que buscan es conflicto, siempre va a haber un balance. Va a haber un balance. ¿Por qué? Porque el que busca la paz va a ver la manera de vivir en paz con aquel que busca conflicto con él. Y siempre va a tratar de esquivar los problemas, esquivar el conflicto, esquivar las acusaciones e incluso va a ver la manera de hacerle entrar en razón. Pero hermanos, cuando tenemos dos personas conflictivas, cuando tenemos una persona que lo único que le gusta es buscar problemas, tenemos otra persona que lo único que les gusta es buscar problemas, ¿sabes qué? Lo que va a haber es conflicto continuo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre van a tener el deseo de tener la razón en todas las cosas. Eso es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es dos reyes idólatras. Tenemos acá dos reyes que no siguieron la paz de Dios ni la voluntad de Dios, no siguieron los caminos de Dios, no siguieron los mandamientos de Dios, y por ello es que miramos que cada uno de ellos quería tener la razón. Cada uno de ellos quería tener el poder sobre toda la nación de Israel. Por ello es que hubo mucho conflicto entre estos dos reyes. En el versículo 3 nos dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Cuando hablamos nosotros acerca de Roboam y miramos el legado de la vida de Roboam, miramos que Roboam cometió muchas atrocidades, muchos pecados. Es más, Roboam permitió, hermanos, que se levantasen que se ejerciese lo que es el día de hoy conocido para nosotros como la homosexualidad dentro del lugar santo. O sea, dentro de lo que es el ámbito religioso. ¿Te das cuenta? Las atrocidades que este hombre estaba cometiendo. Por ello es que miramos cada uno de nosotros que cuando hablamos del rey Roboam no tenemos nada bueno que recordar. Cuando hablamos de Abiam, hijo de Roboam, no tenemos nada bueno que recordar de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros: anduvo en todos los pecados que su padre había cometido.
en todos los pecados que su padre había cometido. Quiere decir que Abiam era una réplica ¿de quién? Una réplica de Jeroboam, de Roboam. Era una réplica de él. Fíjate lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22. En Primera de Reyes 14, 22 dice: Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también, dice, se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, o sea, homosexuales, o sea, sacerdotes homosexuales. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hermanos, estaban en las mismas condiciones que estaba ¿quién? Que estaba Roboam y Abiam. Los dos practicaban las mismas cosas. Hay un refrán que dicen: de tal palo está ¿qué? La astilla. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, podemos ver acá que podemos ver que Roboam dio a sus hijos como enseñanza adoración a ídolos, ofreció sacrificio a diferentes dioses. Y lo que sus hijos vieron hacer a su padre fue lo que sus hijos practicaron cuando sus hijos tuvieron edad y pudieron tomar una decisión por sí solos. Eso es lo que miramos acá en las Sagradas Escrituras. Por ello es que el día de hoy, para nosotros como iglesia, para nosotros como pueblo de Dios, es muy importante ser ejemplos en nuestros hogares, ejemplos en nuestras casas. Que el día de mañana, cuando nosotros envejezcamos, o sea, cuando llegamos a la vejez, que cuando nuestros hijos nos vean a nosotros, puedan decir: mi padre y mi madre fueron tremendos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, que en ningún momento se desviaron de la verdad, que en ningún momento titubearon en las cosas que tenían que ver con el Señor, sino que siempre nos enseñaron a temer a Dios, nos enseñaron a amar a Dios, nos enseñaron a caminar con Dios. Que no se diga de nosotros que somos borrachos, que fuimos o esto y lo otro. No podemos, hermanos, dejar esa clase de legado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque podemos ver acá en las Sagradas Escrituras que el Señor nos deja como ejemplo a papá y a hijo, a Roboam y a Abiam. Nos dice a nosotros la Escritura que estos dos hombres hicieron lo abominable delante de los ojos de Dios. Lo abominable delante de los ojos de Dios. Tanto que podemos ver acá que dentro de ese servicio que ellos ofrecían, dejaron hacer aquello que era contrario a la palabra de Dios. Que era contrario a la palabra de Dios, se comprometieron y siguieron el mal camino, el camino equivocado de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Abiam, dice acá, no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Si hacemos un recuento de la vida de ambos, si vamos a hablar de Abiam y vamos a hablar de David, y vamos a mirar los pecados de ambos, vamos a decir que ambos están en la balanza. Y vamos a poner a Abiam en este lado de la balanza y a David en este lado de la balanza. Y vamos a decir: ok, Señor, ¿cuál de los dos tiene más pecados? Yo diría que la balanza se mantendría. ¿Por qué? Porque tan pecador fue Abiam como también lo fue David, su padre. La diferencia de David y la diferencia de Abiam era la siguiente.
Cuando David cometía una atrocidad, cometía un pecado, él reconocía que falló ante Dios. Venía y se arrepentía delante de Dios y le decía: Señor, te he fallado, perdóname, perdóname. Y su arrepentimiento era genuino, genuino. La diferencia de Abiam era que Abiam no miraba lo que estaba haciendo como que estaba mal. Lo miraba natural. ¿Por qué lo miraba natural? Porque eso es lo que aprendió de su padre. Ese fue el ejemplo que le dejó su papá Roboam. Y porque ese fue el ejemplo que le dejó su padre, pues entonces para él las acciones que él estaba cometiendo estaban correctas. Estaban correctas. Hermanos, y eso es lo que nos pasa, o le pasa a muchas personas allá afuera en el mundo. ¿Por qué razón? Porque vaya, pongámoslo de esta manera, están ahora en estos momentos siguiendo lo que digamos es una religión. Porque ellos están siguiendo una religión, basan en su religión y creen que porque lo que ellos hacen no lo condena su religión, entonces lo pueden hacer con toda libertad. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama a nosotros a ser perfectos como nuestro Dios es perfecto. Ahora no hay perfecto ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Pero algo que sí puedo asegurarte es lo siguiente. El momento que tú invitas a Cristo a entrar en tu corazón, ya Dios no te mira por quien tú eres. No me mira a mí por quien soy yo, un pecador detestable, sino que me mira a mí por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Ya no me mira a mí a través de quien yo soy, sino que me mira a mí a través de los ojos de Jesús. Y no te mira a ti por quien tú eres, sino que te mira a ti a través de los ojos de Jesús. Y lo que mira en ti es la perfección, la santidad de Jesús en tu vida. Y eso es lo que le satisface a Él. Eso es lo que le trae a Él placer, le trae a Él gozo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que ahora tú has sido redimido con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Jesús es la que nos hace a nosotros perfectos. Lo que hizo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, es que amaba lo bueno, amaba lo recto y amaba a Dios con todo su corazón. No quiere decir que no era pecador, sí era pecador. Cometió muchos pecados, pero tenía un amor increíble por su Creador, un amor increíble por Dios. Mas Abiam no lo tenía. Versículo 4. En el versículo 4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa de la que mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías ateo. Salvo en lo tocante a Urías ateo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice: mas Dios por amor a David, por amor a David. Por amor a David, ¿qué, hermanos? Por amor a David mantuvo la lámpara encendida en la ciudad, en Judá. Por amor a David. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa. ¿A quién? Le había hecho una promesa a David. Dios le había dicho a David que siempre iba a tener alguien que se sentase en su trono. Siempre iba a haber una lámpara, un remanente, siempre iba a haber alguien de la dinastía, o sea, del linaje de David, que se iba a sentar e iba a reinar en su trono. Estos reyes, los cuales ahora le seguían a David, ninguno de ellos representaba los valores que Dios había instituido a través de la vida de David, pero aún en esas condiciones y a través de lo que estaba pasando, Dios no permitió, hermanos, no permitió que la lámpara de David se apagara. ¿Por qué razón no permitió el Señor eso?
Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, cada cual o cada persona o cada uno de nosotros que haya fallado delante de Dios, ¿sabes qué es lo recto? O sea, lo que debemos de hacer que agrada a Dios, confesar nuestro pecado. Eso le agrada a Dios. Porque al confesar nuestro pecado estamos reconociendo que somos ¿qué? Pecadores. Y al reconocer que somos pecadores, entonces quiere decir que necesitamos un Salvador. Y al reconocer que necesitamos un Salvador, la única persona que nos puede salvar a nosotros es ¿quién? Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús nos da a nosotros, nos dio a nosotros la salvación, nos dice a nosotros que Él, ¿quién? El Padre, no se iba a acordar más de nuestros pecados, más. ¿Por qué? Porque los iba a agarrar a todos los pecados pasados, presentes y futuros, y los iba a poner los iba a echar en el fondo del mar, y nunca más se iba a recordar de nuestras faltas o de nuestros pecados. Por ello es que Dios encontró a David recto ante sus ojos. Encontró a David un hombre apto, ¿para qué? Un hombre apto para servir a Dios. Un hombre apto para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Que amó la rectitud, amó a Dios con todo su corazón y se entregó a Él. Y el día de hoy, hermanos, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, del linaje de David, Hijo de David, a Jesús, el Hijo de Dios, el cual en un futuro no muy lejano, les aseguro, va Él a regresar por nosotros a la iglesia. Y entonces se va a sentar en el trono de David, su padre, y desde ahí va a regir al mundo entero con vara de hierro, como nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Por ello, la palabra de Dios nos dice que ninguna cosa de la que Él le había prometido, ¿a quién? De la que Él le había prometido a David, Dios iba a dejar caer, lo iba a cumplir todo al pie de la letra. Todo, absolutamente todo. David iba muy bien hasta que pecó al usar sus enemigos para quitarle la vida al esposo de la mujer con la cual él había adulterado, a Urías ateo, porque quiso cubrir su pecado. Y para poder cubrir su pecado, ¿sabes qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que quitarle la vida a aquel hombre, porque aquel hombre era el único que lo podía echar para adelante. Era el único que podía causar la muerte de ¿quién? La muerte de David. Y tuvo que hacer eso. Entonces eso no le agradó a Dios. Es una de las cosas por las cuales la espada nunca se apartó de la casa de David. Una de las razones por las cuales podemos mirar que la familia de David, los hijos de David, fueron un gran problema para David. Absalón casi que le tumba el reino. Después miramos a Absalón, miramos a los hijos matarse entre ellos mismos. Miramos un desastre total en la vida de los hijos de David. Pero igual, ¿a razón de qué, hermanos? A razón de él encubrir su pecado. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando tú encubres tu pecado, tú de una manera u otra estás dañando a alguien más. Y al tú encubrir tu pecado y al dañar a alguien más, eventualmente Dios va a hacer juicio sobre tu vida. No hay, hermanos, forma de decir nosotros no lo vamos a recibir. Sí lo vamos a recibir. No nos podemos hacer la idea de que no va a pasar. Sí va a pasar. Continuando en el versículo 6 dice: y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Segunda de Crónicas capítulo 13 registra los detalles
de la vida de Abiam y las guerras que él sostuvo contra Jeroboam. En el capítulo 13, vamos a leer todo el capítulo. En el capítulo 13, versículo 1, nos dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Samariam, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, nos dio el reino de David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusulimane. Bueno, eso. Y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos. Tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. No habéis, dice acá en el versículo 9, no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de la tierra, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Versículo 10, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que arda cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron trompeta. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así aquellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en su mano, y Abías y su gente hicieron con ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades en Betel con sus aldeas, a Jasana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres, engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Iddo, profeta.
profeta. Ahora, algo interesante. En el versículo anterior que miramos en el versículo 7 de Primera de Reyes nos dice claramente los demás hechos de Abiam, acá la llaman Abías, Abiam, y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. O sea, todo lo que este hombre hizo, las guerras que sostuvo contra Jeroboam, está escrito en el libro de crónicas y nos habla con lujo de detalle cómo fue la batalla. Pero algo interesante, iglesia, algo interesante. Date cuenta cómo la mano de Dios, la misericordia de Dios por su pueblo Israel, aún en el medio de la idolatría en la cual ellos vivían, les dio la victoria. Desbarató el ejército de Jeroboam, que venía con 800,000 soldados, y Judá solamente tenía ¿cuántos? 400,000 soldados. Pero vemos a Dios actuar a favor de ellos. Ahora, cuando tú miras a Dios actuar a favor tuyo y no reconoces la mano de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, no reconoces la misericordia de Dios, lo que Dios hace en tu vida, ¿sabes por qué? Porque no tienes tu oído sintonizado con la voz de Dios. Ni tu ojo está viendo las maravillas, milagros y prodigios que Dios hace. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en lo que tenemos delante de nosotros, en lo que tenemos delante de nuestros ojos. Hermanos, yo por muchos años, cada noche tenía que rezar mi rosario. Cada domingo tenía que estar en la iglesia. Y era una persona muy entregada a la religión. Muy entregada a la religión. Y aún así, te voy a decir, cuando Dios hacía cosas gloriosas y maravillosas, yo no las podía mirar. ¿Por qué? Porque mis ojos no estaban puestos en Jesús. Mi oído no estaba sintonizado con la palabra de Dios, pues nunca había en mis 21 años abierto una sola Biblia. Solamente sabía de Dios lo que mis padres y lo que había escuchado en la iglesia a través de los labios del sacerdote. Era lo único que conocía yo de Dios. Pero cuando mi oído se comienza a sintonizar con la palabra de Dios, mis ojos comienzan a mirar los milagros, maravillas y prodigios de mi Señor. Dije yo, ¿dónde estaba yo y en qué condiciones me encontraba? Y esas eran las condiciones que se encontraba este pueblo. Este pueblo se encontraba en una condición idólatra. Se encontraba en una situación donde ellos podían con sus ojos mirar los milagros, las maravillas y los prodigios de Dios, pero no los podían asimilar. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la batalla, ¿a dónde regresaron ellos? Regresaron a quemar incienso a estos dioses de barro, a estos dioses de madera, a estos dioses de metal. Regresaron a ofrecer a ellos y no a Dios sus corazones. Esa porción de la escritura, hermano, nos habla a nosotros ¿de qué? Nos habla a nosotros de las cosas que hace Dios cuando nuestros ojos están velados, de los milagros y maravillas que Dios hace y no los podemos mirar porque nuestros ojos no están en Dios, sino que están en las cosas de este mundo. Así es de que entendamos algo. Nosotros sin Jesús, sin Cristo, sin Jesús, sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, no podemos progresar, no podemos establecer una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos mirar las maravillas de Dios. Este pueblo podemos ver que Dios destruyó a un ejército de 800,000 hombres. Ahora tenían todo lo correcto, o sea, hablaban el idioma de la religión. Le dijeron a Jeroboam, tú vienes contra nosotros, tú que te hiciste dioses de oro, becerros de oro, ¿vienes contra el Dios viviente que está con nosotros? O sea, hablaban, conocían la religión, practicaban la religión, pero no tenían una relación íntima y personal con Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la diferencia, iglesia.
Así es de que, versículo 8 nos dice, y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Así es de que, ¿qué legado dejó Abiam para que sus hijos lo recordaran? ¿Qué podemos decir nosotros esta noche de este rey? ¿De qué manera tú puedes recordar a Abiam? ¿De qué manera lo puedes recordar? Si el día de mañana te pregunta alguien a ti, oye, ¿sabes qué? Anoche oí un estudio, una enseñanza acerca del rey Abiam, hijo de Roboam. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Qué fue lo que realmente este hombre alcanzó que tú este día estás impactado por lo que él hizo? ¿Qué podrías decir tú esta noche de él? ¿De qué manera lo podrías recordar? O sea, hay una sola forma de recordarlo. Hay una sola forma de recordarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que hizo las mismas cosas que hizo ¿quién? Su padre. ¿Y su padre fue qué? Un idólatra. Y eso es lo que podemos ver de él. El segundo punto, sexto rey de Judá y su legado. Sexto rey de Judá y su legado. En el versículo 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. A diferencia de Abiam, ¿cuántos años reinó Abiam en Judá, hermanos? ¿Cuántos? 3 años. 3 años. Fue solamente lo que logró reinar en Jerusalén. 3 años. Ahora acá se nos presenta ahora el hijo de él. ¿El hijo de quién? El hijo de Abiam. Ahora, ¿por qué, hermano, la diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué vamos a mirar ahora que este hombre no fue un hombre común y corriente? Este hombre fue un hombre que dispuso su corazón a qué? A buscar a Dios. Que dispuso su corazón a agradar a Dios y dispuso su corazón a hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Así es de que el reinado de Jeroboam fue de 22 años y Asa comenzó a reinar en el año 20 de Jeroboam. Lo que quiere decir es que aún Jeroboam era rey de Israel, de las 10 tribus del norte, mientras Asa era rey del reino del sur, que es el reino de Judá. Y reinó 2 años. 2 años. Ahora, Abiam, padre de Asa, humilló a Jeroboam. Y Jeroboam, cuando fue humillado por Abiam, este hombre nunca más volvió a levantar cabeza. Lo que quiere decir que este hombre quedó tan humillado después de la derrota que él tuvo de parte de Dios, que nunca más se volvió a levantar en contra del rey del sur, del reino del sur. Ahora vivía él, como dice la Escritura, enfermo. Porque la palabra de Dios nos dice que Jeroboam enfermó. Dios causó una enfermedad en Jeroboam. Y después, eventualmente murió. ¿Por qué? Porque en 2 de Crónicas 13:20 la Escritura dice: nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Jehová lo hirió. ¿Y qué? Y murió. Jehová lo hirió y murió. O sea, no fue problema para quién, no fue problema para Asa. Porque Dios de una manera u otra le enseñó una lección a este rey pagano. Le enseñó una lección diciéndole: a mi pueblo, Israel, no lo tocas. No tocas a mis escogidos. No tocas a mi pueblo, no tocas a mis
elegidos no los tocas. Eso es lo que Dios le hizo saber a este hombre. En el versículo 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Como David su padre. Nota la diferencia. ¿Asa es hijo de quién? Abdías o Abiam. Es hijo de él. Ahora, Abdías era hijo de quién? De Roboam. Roboam era hijo de quién? De Salomón. O sea, Salomón comenzó bien. Comenzó a reinar bien. O sea, cuando él fue puesto como rey, David, su padre, le dijo a Salomón, Salomón, esfuérzate y sirve a Dios con todo tu corazón. Entrégate completamente a Él, al servicio de Él. Y Dios te va a bendecir. Y Salomón sí se entregó a Dios por completo. Tanta fue la entrega de Salomón a Dios que cuando Dios se le apareció a Salomón, Salomón le dijo, Señor, si tú quieres que yo sea rey sobre Israel, dame sabiduría para poder yo guiar a este pueblo. Y Dios le dio sabiduría cual ningún hombre sobre la tierra jamás ha tenido en este planeta. Pero igual de él nació Roboam. Pero nos dice la Escritura que en los últimos días de Salomón, su corazón fue ¿qué? Desviado de Jehová. Y cuando se desvió de Jehová, quiere decir que Salomón, el hombre más sabio de todos los hombres, el cual escribió el libro de Proverbios, el libro de Cantares, podemos ver que, hermanos, podemos ver que este hombre en sus últimos días comienza a hacerle dioses a sus mujeres y comienza a quemar incienso a los dioses de sus mujeres. Lo que entonces quiere decir que Roboam vio a su padre Salomón hacer. Y lo que Abiam vio a Roboam hacer, eso fue exactamente lo que hizo. Pero acá miramos que Asa era hijo de Abiam. ¿Por qué Asa no hizo lo que hizo su padre Abiam? ¿Por qué? Porque la Escritura no lo dice, iglesia. La Escritura nos dice acá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. O sea, él no siguió por las enseñanzas de su padre, sino que él fue más allá. Él fue a la familia, o sea, la cabeza de la familia, fue al rey David. Y él estudió acerca de su tatarabuelo. Y al estudiar acerca de su tatarabuelo, comenzó a conocer a su tatarabuelo, o sea, David. Y comenzó a ver que David era un gran hombre de Dios. Comenzó a ver que David amaba a Dios. Comenzó a ver que David caminaba con Dios. Y al mirar esto, dijo él, yo quiero ser como mi padre David. Y eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre. Por ello es que entendemos la diferencia. En el versículo 12 dice, porque quitó del país a los ¿qué? A los sodomitas. Y quitó todos los ídolos que su padre había hecho. Qué interesante, ¿no? Podemos ver acá que este hombre no solamente ha venido, pero ha limpiado la nación, ha limpiado al pueblo, ha limpiado ¿a quién? Ha limpiado al pueblo de Dios. Les ha quitado los sacerdotes o los prostitutos, digámoslo de esa manera, del templo. Quitó a todos los ídolos, limpió la nación, los enfocó ahora ¿en quién? Los enfocó ahora en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. En el versículo 13 nos dice también, privó a su madre de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Lo que quiere decir es que Asa dijo, no, mi casa tiene que ser casa de Jehová, tiene que ser un ejemplo para la nación, tiene que ser algo que la gente vea y vean que yo no solamente digo hagan y no hago, sino que vean el ejemplo en mí, que sirvo a Dios y hago la voluntad de Dios.
Entonces cuando vio que su madre estaba mandó forjar un ídolo para traer ese ídolo y ponerlo en la casa. Agarró el ídolo, lo llevó y lo quemó en el torrente del Cedrón. En aquel entonces, hermanos, esa área, el torrente del Cedrón, era considerado el basurero. Lo que quiere decir es que Asa tiró a la basura, ¿qué? Tiró a la basura el ídolo de su madre. La Escritura, hermano, nos manda a nosotros ¿a qué? A deshacernos de todo aquello que le roba la gloria a Dios. Asa sabía que ese ídolo le estaba robando la gloria a Dios. Ese ídolo que su madre hizo le estaba robando la gloria a Dios. Y él dijo, no, mamá, tú no vas a dejar que esa estatua le quite la gloria a mi Dios, a mi Creador. No, tengo que deshacerme de ella. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros, iglesia. A deshacernos de aquellas cosas que le están robando la gloria a Dios. ¿Qué le está robando el lugar que a Dios le pertenece en tu vida? ¿Qué es? ¿Tu carro? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es? Quizás sea el dinero. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le está robando la gloria a Dios? Porque Dios quiere que tú le des a Él todo y a Él todo le pertenece. Lo que es tuyo. Porque tú eres de Él. Así es de que veamos, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestras acciones, veamos dónde estamos fallando y qué es lo que no estamos haciendo que le agrada a Dios. Y deshagámonos de esas cosas que nos están causando tropiezo en nuestras vidas. Versículo 14 y 15 dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová todos sus días o toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. O sea, este hombre podemos ver que hizo lo recto ante los ojos de Dios. No solamente hizo lo recto ante los ojos de Dios, sino que honró a Dios con todos sus bienes. Con todos sus bienes. Él dijo, hey, Señor, lo que el pueblo ha traído es tuyo. Lo que el pueblo ha ofrendado es tuyo. Lo que el pueblo ha dado es para ti y solamente para ti. Y todo lo que le dieron y todo lo que sus padres habían colectado, todo, absolutamente todo lo metió en la casa de Dios y lo dedicó a Dios. En el versículo 16, hubo guerra entre Asa y Basara. Y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Rama para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa de la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Isón, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. Y he aquí yo te envío un presente de plata, de oro, y ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet Maca y a toda Sinaret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar Rama y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Rama la piedra, la madera, la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello edificó a Gaba de Benjamín y a Mizpa.
Ahora, acá vemos que todo está muy bien. Vemos que Asa hasta esos momentos ha seguido haciendo e hizo todo lo que era bueno delante de Dios, pero aquí cometió un grave error. Quitó los ojos de Dios y los puso en el hombre. Ahora dirás tú, bueno, ¿qué le pasó? Lo que nos pasa a todos. Él no era diferente. No era diferente. Podemos ver que este hombre era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Hizo todo lo que hizo David su padre. Obedeció a Dios en todas las cosas. Limpió a la nación, quitó los ídolos. Destruyó literalmente toda aquella falsa religión. Y alineó a la nación al reino del sur. Lo alineó con el corazón de Dios. Pero ahora se le levantó una trifulca acá. Vino el rey de Israel y edificó la ciudad de Rama para no dejar salir a ninguno de ellos. Y muchas veces cuando nos miramos en una situación similar, lo primero que buscamos es el teléfono del abogado en el cual confiamos. Y la primera llamada que hacemos es al abogado y le decimos, ¿sabes qué? Estoy metido en un problema muy grueso, muy fuerte. Me hace falta que me representes, me hace falta que me ayudes. No tengo mucho dinero, pero lo que tengo lo voy a invertir en mi defensa. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo este hombre. ¿Por qué? Porque saca el dinero que tenía guardado en la casa de Jehová. Y lo envía como regalo ¿a quién? Lo envía como regalo al rey de Asiria. Y le dice, ayúdame, rompe el pacto que tienes tú con el rey de Israel. Y ven y échame la mano. Y el otro consintió, ¿por qué? Por el dinero que le envió. Consintió por eso. Ahora te voy a decir una cosa. Si tú estás en un problema, y es un problema fuerte, y tú tienes una situación en la cual necesitas representación, necesitas un buen abogado. Si no tienes dinero, no hay representante. Si no tienes dinero, no hay abogado. ¿Por qué? Porque el abogado te va a decir a ti, o me pagas o te quedas sin representante. Y esto es lo mismo acá. Si este hombre no hubiese echado mano de las finanzas, o sea, si hubiera echado mano de lo que a Dios le pertenecía, él se hubiera quedado en la misma situación que se queda una persona que no tiene nada para defenderse. Usó de los recursos de Dios para buscar ayuda del hombre, para que el hombre fuese el que le ayudase. Y muchas veces es lo que hacemos. No le damos a Dios lo que a Dios le pertenece. Lo usamos para defendernos. Lo que es de Dios es de Dios. Y si confiamos en Dios, Dios es nuestro abogado. La palabra nos dice en el libro de Juan capítulo 2 que si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos pecado, ese abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. A Jesús, Él es nuestro abogado, Él es nuestro representante. Él es el que pelea por nosotros, el que nos defiende a nosotros. Si confiamos en Él. Pero muchas veces usamos los recursos que le tenemos que dar a Dios para nuestro beneficio. Y eso no le agrada a Dios en lo absoluto. No le agrada a Dios. Otra cosa que hizo este hombre, se unió ¿en qué? En yugo desigual con el rey de Asiria. Él nunca tenía que haber confiado en él. Él tenía que haber confiado en Dios. Tenía que haber confiado en Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así es que la misma escritura nos da a nosotros la respuesta.
Si sabemos, hermanos, que tenemos que confiar en Dios, tenemos que poner nuestra fe en el Señor, ¿por qué muchas veces fallamos? Porque nos encontramos en una situación similar a la que estaba Asa. Y lo único que podemos echar mano es de los recursos que tenemos reservados para Dios para defender nuestra causa. Continuando en el versículo 23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez se enfermó ¿de qué? Enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Josafat su hijo. Reinó ahora Josafat su hijo. Vamos al tercer punto, que es el segundo rey de Israel y su legado. El segundo rey de Israel y su legado. Hermanos, ¿cuál fue el legado de Jeroboam, primer rey de Israel? ¿Recuerdan? ¿Qué nos dice las escrituras que hizo este hombre? El legado de este hombre fue que desvió al pueblo de Dios. Les hizo a ellos dioses, 2 becerros de oro. Estableció para ellos sacerdotes de entre los del pueblo. Ese es el legado que tenemos de Jeroboam. Vamos a mirar cuál es el legado de su hijo acá, el segundo rey de Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Nuevamente, la influencia del padre en el hijo, podemos mirarla acá nuevamente en este hombre. Podemos ver que Jeroboam fue un hombre que se apartó de los caminos de Dios, lo cual causó que su hijo también se apartara de los caminos de Dios y repitiese sus mismas acciones. Hermano, lo único que puede romper las cadenas del pecado en el hombre es la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo único que puede romper las cadenas del pecado. Este hombre no conocía a Dios. ¿Quién no conocía a Dios? Pues Nadab no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque en su casa nunca se habló de Dios. En su casa nunca se le enseñó acerca de Dios. Y porque nunca se le enseñó acerca de Dios, entonces quiere decir que este hombre no podía adorar a Dios porque no conocía a su padre, a Dios. Y lo que tú sabes es lo que tú transmites. Lo que tú conoces, lo que tú tienes, es lo que tú dejas, es lo que tú pasas. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en esta porción de la Escritura. En el punto 4, tercer rey de Israel y su legado. Tercer rey de Israel y su legado. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 27. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió. Y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló a su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel,
por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Dios habló a Jeroboam en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Le dijo a él, Jeroboam, voy a dividir el reino. Mi siervo Salomón no ha caminado rectamente conforme a David su padre. Y como mi siervo no ha caminado rectamente conforme a David su padre, le voy a dividir el reino. Voy a dividirlo en 2 reinos. Le dice a Jeroboam, a ti te voy a dar 10 tribus. Y le dice, voy a dejar una tribu a David para que haya lámpara en Israel para David mi siervo. Le dice a él, solamente anda, camina conforme a mis mandamientos, estatutos y decretos y te va a ir bien, te voy a prosperar, voy a hacer de ti una gran dinastía. Tú vas a ser uno de los reyes más grandes que han habido en Israel. Pero la condición era que seguir los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, de Dios. Pero este hombre, Jeroboam, cuando el reino es dividido, él se lleva 10 tribus y Roboam se queda con 2. Y cuando este hombre mira que la gente venía de Israel a Jerusalén a adorar a Dios, dijo, la gente se me va a tornar, me van a quitar la vida y me van a matar. Y ahí es donde se le prendió la chispa, formó 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, he ahí Israel, los dioses que te sacaron de Egipto. Y los hizo que todo el pueblo lo adorara a aquellos becerros de oro. Y eso fue una gran abominación. Y Dios le envió un profeta, el profeta Ahías, y le dijo a Jeroboam, Jeroboam, va a llegar el día en el cual voy a destruirte a ti y a tu casa y todo lo que de ti existe. Y los voy a eliminar completamente. Y aquí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Recuerda, iglesia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para terminar, hermanos, versículo 31, los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Versículo 33 dice, en el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel. En Tirsa reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Así es de que, ¿cuál fue el legado de estos hombres? Tenemos acá a un rey idólatra, tenemos acá a un rey que amó a Dios con todo su corazón y tenemos a otro rey idólatra y después tenemos a un rey asesino. Ese es el legado de ellos. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu legado? Mi legado. ¿Cómo nos van a recordar a nosotros, nuestros seres queridos? ¿Cómo? ¿Qué se va a escribir en la historia de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros el día de mañana? Padre, gracias, mi Dios, porque tu palabra es tan clara como el agua. Nos habla a nosotros, Padre, que todo el que la hace la paga y todo aquel, mi Dios, que vive en pecado, mi Dios, no es exento del juicio que tú, mi Dios, harás venir sobre él o sobre ella para destruir, Padre Celestial, juntamente con él o con ella y toda su dinastía. Padre, ayúdanos, mi Dios, para hacer lo que te agrada y vivir conforme a como tú nos llamas a vivir en esta vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.